primer slide. Creo que todos sabemos, y si no vamos a recordarlo, que el TED educativo más visto en la historia de TED es el TED que en el año 2006 grabó Ken Robinson, que se llama precisamente Las escuelas matan la creatividad. Y si nos guiamos por ese dato, que no es un dato irrelevante, es un dato de orden mundial, es un dato de una plataforma TED muy representativa, eso quiere decir que lo que más interesó a las audiencias en los últimos 15 años en materia educativa es un señor que viene del mundo de la educación, que denuncia que las escuelas somos una maquinaria de matar la creatividad. Cuando yo me empecé a meter un poco con Ken Robinson y tratar de entender de dónde venían esas audiencias, o por lo menos indagar un poco sobre de dónde venían esas audiencias, una de las cosas que descubrí es que esos millones y millones de vistas que tiene el TED de Ken Robinson no son necesariamente de los educadores. En las escuelas, o en muchas escuelas, ese TED o no es conocido, o si es conocido, no es una referencia permanente, no es un material de estudio, digámoslo así. Es una referencia que tenemos, que sabemos que existe, pero no le hemos dado una entidad suficiente, a mi criterio. Sin embargo, el público general le ha dado una importancia mayúscula. Y yo creo que le han dado una importancia mayúscula porque en el fondo perciben que lo que Ken Robinson denuncia es verdadero. Nosotros, como instituciones, como aparato educativo, no nos llevamos bien con la creatividad. O no la entendemos, o no la sabemos incorporar a las dinámicas institucionales y a los procesos pedagógicos que tenemos diseñados, y entonces, de alguna manera, yo creo que más inconscientemente que conscientemente, la repelemos, que es lo que Ken Robinson llama matar o asesinar la creatividad. Podemos pasar de diapositiva. Esto que estaba introduciendo ahora en el final de la primera, de la primera lámina, ¿no? ¿La matamos sin querer? ¿La matamos sin saber? ¿O la matamos apenas porque no la entendemos? ¿O somos unos asesinos profesionales de la creatividad? Yo creo que son pocas, muy pocas las escuelas que yo llamaría asesinos profesionales de la creatividad, que deliberadamente obturan los procesos creativos en favor del control, del dominio, de la estandarización, de la domesticación, diría así, del mundo infantil y juvenil y de los procesos cognitivos como procesos abiertos. Creo que la gran mayoría de las escuelas que somos cómplices de esa matanza, lo hacemos con bajo nivel de conciencia, con bajo nivel de reflexión, de estudio y de conceptualización del problema y de las consecuencias de la manera que tenemos de trabajar. Entonces yo creo que lo hacemos más sin querer, sin saber y muchas veces sin entender. Y el hecho de que Ken Robinson, del TED de Ken Robinson no se haya vuelto material de estudio, me parece una señal de esto. Una señal de que no nos hemos tomado en serio lo que está pasando y por lo tanto no nos hemos ido a entender. ¿Qué tiene que ver esto con dónde la matamos? ¿Qué es lo que estamos matando? ¿Qué entendemos por creatividad? ¿Cómo ella debería manifestarse? ¿Qué consecuencias tienen en los dispositivos que tenemos diseñados, en los procesos que tenemos diseñados, en los modelos evaluativos que utilizamos, en el material didáctico que usamos, etcétera, etcétera? Entonces, me decanto porque la mayoría lo hacemos involuntariamente e inconscientemente. Desde el punto de vista ético, sin ninguna duda, creo que la mayoría de nosotros no tenemos la menor intención de producir ese efecto.
son muy pocos los que sí, y por otro lado, intelectualmente poco conectados con el problema de la creatividad y el funcionamiento de la creatividad en el dispositivo institucional de mi escuela. Podemos pasar a la siguiente. ¿Qué es lo que hay que hacer para no matarla? ¿Qué es lo que estamos matando? ¿Cuál es el núcleo de constitución de la creatividad? Yo ahí daría 2 o 3 elementos para nuestro debate, a ver si les parece bien y les parecen interesantes. Hay uno que me parece el más estructurante de todos, que yo diría que es un elemento o una dimensión ética, perdón, epistémica del problema. Epistémica del problema. La creatividad hace serie con el descubrimiento, con la invención. Son conceptos alineados, diría yo. Y para que algo pueda ser creado, conectando la palabra creatividad con el concepto de creación, para que algo pueda ser inventado, para que algo pueda ser descubierto, y después podemos hacer un matiz entre el descubrimiento y la invención. Yo tengo que concebir al mundo como una entidad abierta, como una entidad en desarrollo. La noción de realidad, que es la noción, digamos, discursiva del mundo, debe ser un concepto abierto. La realidad no es la realidad. La realidad es una construcción social, es una construcción discursiva, es una construcción subjetiva, individual y colectiva. Y además es una construcción dinámica. Por lo tanto, no la puedo fijar en conceptos históricos, no la puedo fijar en verdades históricas, y no la puedo cristalizar en una manera de ser. Porque si yo entiendo que la realidad es un concepto cerrado y cristalizado, entonces la invención no tiene lugar. Cuando nosotros como instituciones educativas transmitimos conocimiento, transmitimos contenido académico, como si fuera siempre verdadero, como si fuera objetivo en el sentido científico de la palabra objetividad, dejamos muy poco espacio para el otro. El otro alumno simplemente reconoce la apelación a su posición pasiva de recepción. Si la verdad y la realidad están en manos del profesor o del libro y llegan a mí como verdad y como realidad, mi lugar, mi espacio de actuación subjetivo es el de la recepción pasiva, de la asimilación pasiva y eventualmente de la repetición o reproducción pasiva también. Ahí no me cabe margen de maniobra para agregar de mi propio acervo. Ahí no me cabe margen de maniobra para poner en cuestión lo que viene. Entonces yo creo que ahí tenemos un gran problema, porque en general las escuelas bajamos conocimiento de una manera muy vertical y al conocimiento lo revestimos de un lacre de verdad consolidada, de realidad consolidada, de lectura consolidada de las cosas. Son pocos los alumnos que perciben que eso está ahí para discutirlo, para producir encima de eso, más que de reproducirlo, para recrear, para inventar, para cuestionar, etcétera, etcétera. Y las metodologías, pero sobre todo las epistemologías que admiten que el mundo es abierto y la construcción es subjetiva, y que esa subjetividad le da a la realidad las distintas capas, las distintas caras y su verdadera estructura y su versatilidad. Si no hacemos ese movimiento, epistemológicamente la creatividad no cabe en la escuela. Esa es una dimensión para mí la más importante. La matamos ahí, antes que nada. La matamos en la idea de que el conocimiento es un objeto dado y no un sujeto en producción. Y los libros de texto, los libros didácticos en general, y las enciclopedias y todo el material
que tiene que ver con los compendios de conocimiento, abonan esa lógica. Tienen un lenguaje absolutamente determinista y determinante. Son poco cuestionadores, muy poco vacilantes, tienen poco juego de alusión, usan todas figuras retóricas de la afirmación, del dominio de verdad, de la absoluta identificación entre la cosa y el discurso. Y cuando esa identificación es tan pesada, la creatividad como maniobra epistemológica queda obturada. Entonces yo creo que ese es el principal problema que afrontamos. Después es verdad que tampoco tenemos dispositivos de creatividad, tampoco aceptamos mucho margen de personalización de las producciones, tenemos pocas encomiendas de trabajo productivo y propositivo a los alumnos, etcétera, etcétera. Pero aunque los tuviéramos, si la verdadera epistemología que gobierna la escuela es una epistemología positivista, llamémosla así, la creatividad, aunque seamos simpáticos convocándola, no va a aparecer porque no es bienvenida a esa manera de conceptualizar el mundo. Podemos pasar a la próxima diapositiva. En realidad, parte de lo que dije responde a estas preguntas. ¿Qué es la creatividad? ¿Cómo está configurada la creatividad? La creatividad es la marca del sujeto delante de la realidad. No es creativo solamente un sujeto en el campo del arte, es creativo en cualquier campo de actuación en que el sujeto se asigne la posibilidad de proponer realidad, de discutir la realidad, de dejar marcas de su propia subjetividad en la objetividad presunta de la cosa externa. Es una verdadera discusión filosófica. La creatividad está configurada de subjetivación de la realidad. La creatividad es consecuencia de la puesta en discusión del mundo como saber dado o como configuración dada. Si no aceptamos eso, si no aceptamos que el conocimiento es un conocimiento social dinámico y en movimiento, si no aceptamos que la ciencia vacila, se equivoca, se reescribe, se reinventa y que por lo tanto define un sistema de explicación del mundo que puede cambiar por otro, que puede evolucionar, que puede tener transformaciones, y no consideramos la ciencia como una piedra apoyada sobre el cemento para siempre, es que la creatividad puede aparecer. Es más, la creatividad pasa de ser una opción a ser una obligación. Si el mundo es abierto, el sujeto está obligado a tomar posición. Porque si el sujeto no se activa delante de un mundo abierto, el conocimiento de mundos abiertos no se produce porque no hay subjetividad que lo active. Entonces yo creo que de matar la creatividad nosotros deberíamos pasar algo así como obligar a la creatividad. Vuelvo a decir, no la creatividad como un gesto fantástico digno de aplauso, la creatividad como la toma de posición del sujeto, como sujeto que aprende y que marca el conocimiento aprendido, que le deja señales de la propia conexión con su propio acervo personal y con su propia construcción de la lectura del mundo. Podemos pasar. Hay una discusión muy grande, ustedes lo saben muy bien, con las soft skills y las hard skills, y ahora hay también una nueva categoría que llaman future skills, ¿no? Que es tratar de poder identificar grupos de competencias y tratar de entender qué caracteriza a esos grupos de competencias y por qué los podemos agrupar entre sí y los tenemos que disociar de otros grupos de competencias. Las hard skills, las competencias cognitivas, que también las podemos llamar así, son a mi criterio las competencias de conocimiento.
las competencias de erudición, casi diría, es decir, lo que yo sé de las cosas. Y las soft skills son lo que yo hago con las cosas. Las soft skills se manifiestan en comportamiento, en patrones de actitud. Y a mi criterio es muy importante poner la creatividad, pese a que tenga un suelo epistemológico, en la dimensión de las soft skills. La creatividad también es una actitud subjetiva, es un rasgo de personalidad que debemos desarrollar o ayudar a desarrollar en los alumnos. Un comportamiento delante de las cosas, delante del mundo y delante del hecho de formarse, de estudiar, de aprender. Y cuando la creatividad se convierte en una soft skills, la manera de tratarla pedagógicamente hablando es otra que si la tratáramos como soft skills. Voy a exagerar, pero diría que si la tratáramos, como hard skills. Si la tratáramos como una habilidad dura, la creatividad sería básicamente otra área del conocimiento. Entonces tendríamos que tener una cantidad de material sobre qué quiere decir la creatividad, y en eso las escuelas somos especialistas. La definición de creatividad, los tipos de creatividad, las taxonomías de creatividad, la historia de la creatividad, los ejemplos de creatividad. Y entonces el alumno estudia creatividad, en el sentido de que se documenta respecto de la creatividad. Eso es lo que hacemos, por ejemplo, con la literatura, ¿no? La literatura no es el ejercicio de literar, de escribir. Muchas veces es el ejercicio de estudiar la literatura como un hecho muerto hecho por otros. La creatividad la podríamos tratar así, y a mi criterio es un mal camino. La otra manera de tratar la creatividad es que es una práctica real, concreta, que cada persona y cada sujeto y cada alumno y cada joven y cada niño debe ejercer y debe probarse y probarla en el campo mismo de los hechos, de las prácticas sociales. Entonces ahí no se trata de tener un acervo sobre la creatividad, sino tener unos disparadores de creatividad y unas metodologías de puesta en funcionamiento creativo. Por ejemplo, ejercicios de discusión de ciertos textos, pero no discusión para llegar a la verdad del texto, sino de discusión para poner en cuestión el texto, de reescribir el texto, de criticar el texto, de hacer gestos de operaciones subjetivas que no tienen que ver con la documentación, sino que tienen que ver con la interacción con el objeto de conocimiento o con el objeto de producción. Entonces, a mi criterio, poner la creatividad en lo más lejos posible de cualquier registro académico nos ayuda a entenderla como un rasgo de carácter, como un rasgo de personalidad, como una práctica social. Y entonces nos podemos enfocar más claramente en qué tipo de dispositivos y didácticas necesitamos, además de, como dije al principio, de las epistemologías, para que eso pueda suceder. No sé si es la última diapositiva esta. Así es la última diapositiva diagramada. Bueno, entonces, como dije, y espero además ser coherente con mi propio discurso, mi reflexión sobre la creatividad no pretende ilustrarlos, sino más bien provocarlos. Es decir, convocar ahora al debate subjetivo sobre la creatividad, poniendo experiencias, poniendo ejemplos, poniendo conceptos que nos permitan colectivamente darle matiz, darle brillos diferentes a ese objeto tan complejo que es la creatividad. Entonces, si les parece bien, yo voy a detenerme por acá y voy a esperar que aparezcan los comentarios. Pueden aparecer por escrito, ya Everardo mandó un escrito que ahora voy a leer, y si alguien quiere levantar la mano, abrir su micrófono, pues adelante. Yo mientras voy a leer el comentario de Everardo. Muy bien. Claramente, Everardo, estoy de acuerdo contigo. El concepto de aprendizaje esperado,
que está muy ligado a una noción muy fuerte en el mundo escolar, que es la planificación, ¿no? Y en muchos casos ligado también a otro concepto muy fuerte, muy típico de lo que podríamos llamar la semántica educativa escolar, que es el currículum como planificación de aprendizajes esperados, hace que el proceso formativo sea es un proceso de embudo invertido, digamos, que va cerrándose, ¿no? Va tratando de llevar todo al mismo lugar y ese lugar es el previsto en la planificación. A donde nos lleva la creatividad es a un movimiento de invertir el embudo, a ponerlo del lado cerrado para el lado abierto. Entonces, en ese sentido, nosotros, profesores, nosotros, institución, nos tenemos que preparar para situaciones complejas y como diría Edgar Morin, valorar la complejidad como una construcción posible y como una construcción válida. Dicho de una manera más irónica, cuanto menos sepamos unívocamente de un tema, mejor lo comprendemos. Cuanto más matices, voces, sutilezas, claroscuros construyamos sobre un tema, más lo habremos trabajado, más lo habremos puesto en su tiempo y en sus coordenadas. Y eso en la escuela supone una planificación reversa, una planificación invertida, del dominio al desdominio, de la construcción a la desconstrucción, cosa que no estamos acostumbrados a hacer, no nos han educado para hacer, no nos han formado para hacer. Y entonces por eso la escuela es tan taxonómica y tan cristalizada. Y por eso, por ejemplo, corregir pruebas es un ejercicio de monotonía que raya con la insanidad, ¿no? Porque es leer todas respuestas iguales para el padrón de enseñanza con el que hemos llegado a esa evaluación. ¿Quién más tiene ganas de hacer alguna reflexión, colocar alguna provocación? Yo tengo un elemento más para colocar, pero voy a hacer un silencio de 30 segundos. Ahí tenemos a Jaime con la mano levantada, entonces vamos a aprovechar. Jaime, te escuchamos. Eh, bueno, muchas gracias. Me alegra haber aceptado la invitación que me hicieron. Parece muy interesante el tema. ¿De Colombia y de Bogotá, Jaime? No propiamente de Bogotá, sí estoy en Colombia, pero vivo en un pueblito cerca de Bogotá, un pueblo Porque pequeño. tienes tonada bogotana. Sí, sí, soy bogotano. He viajado un poco por algunas partes, pero el rolo no se me quita del todo. Es verdad. Bueno, adelante. Muchas gracias. Sí. Contanos qué escuchaste o qué querés compartir con nosotros. Oye, pues bueno, me queda la gran pregunta de responder qué es la creatividad. No he podido empezar a leerlo, pero de pronto algunos de ustedes conocen este libro que me han dicho que es muy bueno, que es A como el ver, manual, acércalo un poquito más a la cámara, si lo puedo ver. El camino del artista de Julia Cameron. Yo escuché hablar del libro y recuerdo el título, no lo he leído. Me dijeron hace unos pocos días que realmente es un muy buen libro para despertar la creatividad personal. Ujú. Y bueno, varias cosas. Yo soy ingeniero químico, soy especialista en pedagogía y tengo un doctorado en ciencias sociales. ¿Qué quiero decir con eso? No quiero decir que, wow, qué tipo tan preparado. No. Pero como dirían por ahí, estoy más preparado que un yogur, pero no me ha servido de mucho menos, al menos aquí en Colombia. Pero esa no es la historia. El punto al que quiero llegar es que tengo una cierta visión holística del conocimiento, porque he pasado de las ciencias exactas y de los procesos y de estas cosas a otro mundo que es el mundo de la educación y el mundo de la sociología. Y entonces ahora este año estoy como asesor externo y tengo que ir cada tanto y orientar tanto a los profesores como a los estudiantes de los últimos años. Y meterme en ese mundo de la investigación ha sido para mí lo más fantástico, o sea, para mí ha sido impresionante porque
porque digamos, ahí me siento más yo y siento que puedo dar mucho espacio a los estudiantes, ¿no? Porque, pues porque para investigar se necesita preguntar, digamos, ¿no? A partir de una pregunta. Exacto, exacto. Entonces ha sido para mí la oportunidad de empujar a los estudiantes a que se pregunten qué es lo que me gusta, qué me gustaría aprender sobre qué no. Eso ha sido para mí fascinante. Yo creo que, digamos, yo no soy un artista, bueno, en cierto modo, me gusta mucho escribir, pero pues digamos, ya lo de pintar y cantar, pues eso sí, mejor se lo dejo a otros porque no es lo mío. Pero, pero esta parte de la investigación a mí me parece fascinante y encontrar espacios como el colegio donde estoy trabajando ahorita y otros, porque ese no es el único, pero bueno, en este me abrieron el espacio a mí, pues ha sido muy interesante, digamos, ¿no? Se encuentra uno con el freno de muchos estudiantes que como que, uy, Dios mío, investigación y bueno, como que le cogen miedo a la vaina y como que les cuesta mucho entender qué es lo que ellos quieren, o sea, no lo saben, ¿no? Ya, entonces, pues uno dice, miércoles, ¿qué habremos hecho, no? Pero bueno, más allá de eso, el punto es que pues bueno, es una reflexión de fondo que realmente sobre la que vale mucho la pena pues ir más en profundidad a partir pues de esta charla que tú mencionas. Y bueno, eh, cuestionarnos, ¿no? O sea, un punto fundamental de cualquier profesor es que tiene que ser reflexivo, ¿no? Y estar aprendiendo continuamente, ¿no? Completamente, completamente. Bueno, Pues, muchas gracias, no Jaime. hay Ah, muchas perdón. cosas que decir, pero no, ya fue suficiente. Ahora le voy a pasar la pelota, iba a decir, la palabra a Evaldo, a Everardo, perdón. Pero antes de eso voy a aprovechar dos o tres cositas que planteaste que me interesa rescatarlas y ponerlas como en mi propia perspectiva para alimentar el debate. La primera tiene que ver con este preconcepto, yo diría, reduccionista absolutamente, que es asociar creatividad a arte, ¿no? Que me parece un punto fundamental. Eh, el arte es un campo de registro de la creatividad, pero así como el arte lo es, hay un sinnúmero de otros campos en donde la creatividad es necesaria, se manifiesta y se registra. Yo creo que creatividad es ese movimiento, como lo decíamos antes, de alguna manera de desenfocar la realidad para encontrarle las aristas y a partir de esas aristas que el sujeto tome posición activa. Sea como sea, que manifieste y construya esa, esa actividad, esa posición activa, esa idea de que sin él el proceso no continúa adelante, sin el involucramiento comprometido de la subjetividad y de la toma de posición, el proceso no va para adelante. Ese me parece un punto importante. Entonces, las artes son un campo, pero no asociemos creatividad a arte. El otro punto que planteaba Jaime que me parece muy interesante es el punto de la conexión de la creatividad con la investigación. Y la investigación también en muchos campos se hace muy bien y en otros se pierde la oportunidad. Porque, y lo voy a decir muy rápido para poder dar espacio para otras participaciones. En una investigación, a mi criterio, no se trata de probar una tesis, se trata de construir una tesis. Y de construir una tesis quiere decir lo que Jaime decía, en hacerle una pregunta a la realidad, hacerle una pregunta al status quo, en hacerle una pregunta al saber establecido. Eso es investigar. Y luego, por supuesto, a partir del motor de esa pregunta, movilizar todos los recursos investigativos, intelectuales y de documentación para poder trabajar la respuesta. Pero probablemente más importante que la respuesta es la pregunta y el verdadero arte de un investigador pasa por la elaboración de una buena pregunta que motorice su investigación. Y el último punto que quería destacar es que yo no creo en lo más mínimo que sean las personas de los sistemas educativos
las que matemos la creatividad. Creo que es el aparato, es la lógica de construcción institucional la que mata, y por eso, el ejercicio individual de algún profesor que no necesariamente mata la creatividad no salva la institución de la matanza. El problema es más estructural. Es verdad que es más anónimo, pero aunque sea más anónimo y salve la subjetividad de muchos, el resultado es más devastador, porque tenemos diseñadas las instituciones educativas para matar la creatividad. Y entonces el profesor que es excepción, solo es excepción episódica y acotada de una realidad estructural que conduce a la inhibición de la creatividad, a la obturación de la creatividad, a la atrofia de la creatividad. Everardo, te doy la palabra. Muchas gracias. Pues mucho que reflexionar y quisiera hacer un planteamiento desde el objetivo mismo de proponer dentro del campo educativo la creatividad. Suponemos dos principios importantísimos. Primero, todos somos creativos. Muchas veces le decimos, esta es muy creativa y esta no. Y suponemos que hay gente que no es creativa. Todos somos creativos, todos tenemos ese potencial, que no significa que haya sido explotado. Número dos, tenemos que enseñarlo, y tenemos que enseñarlo de muchas maneras. Y yo creo que como maestros ahí, yo, Pablo, sí diría, a veces los maestros sí somos, amén de la estructura misma institucional, somos un tanto cuanto culpables en no buscar las herramientas para provocar esa creatividad. Y además las herramientas no son tan complicadas. O sea, hay herramientas que permiten provocar la creatividad en todos los campos. Me quiero citar algunas de ellas. Han estado hablando ustedes de la indagación, de la investigación, y yo creo que dos principios de la creatividad, uno de ellos es la curiosidad. Y de esto se ha insistido mucho, y hablaban de Ken Robinson, y evidentemente él plantea la curiosidad como un elemento importante que sí la escuela sofoca en esta búsqueda de dar los conocimientos, dar los contenidos y no permitir el tiempo para que se abran otros espacios. Entonces, uno de ellos es esta parte de podernos admirar, de poder asombrarnos. Y el maestro no se detiene ni en el preescolar, ni en la primaria, ni en la universidad. No nos detenemos lo suficiente para provocar en los alumnos esta admiración, esta curiosidad. Más bien dicho, vamos dando respuestas y no permitiendo el cuestionamiento, que esta es otra parte importantísima. No permitimos, no damos el tiempo para que nuestros alumnos cuestionen. No los hemos enseñado a cuestionar. Sé que el cuestionamiento, el formar las preguntas es sí una habilidad, voy a llamarlo así, un esquema que tenemos todos, porque nace casi, no es que nazcamos, ¿no? Pero una de las primeras formas de aprendizaje después del modelaje de los papás es exactamente la pregunta, y nos lo muestra los propios niños, ¿no? O sea, la gran primera pregunta que hace el niño es ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que está admirando, está descubriendo el mundo. Y el siguiente, muy, muy importante para la creatividad, para la construcción de la ciencia, para la construcción del conocimiento complejo, es ¿por qué? Y entonces tenemos que dar los espacios, y este es un problema para nosotros muy serio. El maestro teme dejar abierto para que el alumno cuestione, para que el alumno elabore nuevas preguntas sobre lo que nosotros estamos dando. Y esto el alumno lo debería de tener. Y lo tiene porque otra de las formas de creatividad, les decía, la curiosidad, el cuestionamiento, otro de los elementos muy importantes que se pierde, es la gran oportunidad del juego. Hay muchos estudios aún en el contexto de la creatividad, donde el juego tiene un papel muy importante para desarrollar la creatividad. De hecho, es de los hemisferios el juego provoca aún fisiológicamente que existan elementos para poder descubrir el mundo, aún con todas las reglas. Entonces, hemos abandonado mucho el juego. Y parece tonto, o sea, teníamos que hablar del juego desde el preescolar, la primaria, y curiosamente quien ha tomado la bandera son educación media y superior con el famoso, lo de gamificación o ludificación, como le llaman en España, que provoca esta búsqueda, esta participación diferente.
de parte de los niños, porque además el juego me va a dar otro elemento muy importante de la creatividad, y grandes investigadores, grandes científicos lo han hecho, ¿no? Desde el mismo Einstein, que dice esa capacidad que el maestro puede provocar retos y aceptar el error. El error es un espacio de aprendizaje muy importante que hemos perdido dentro de la escuela. O sea, nosotros castigamos el error. Tienes un punto menos si te equivocas, fíjate si no lo dices bien. Y el error para todos, basta ver a Edison, basta ver los comentarios de Einstein, muchos científicos que nos hablan de eso, de cómo a partir del error se vislumbran nuevos espacios, pero no lo hemos abierto de esa manera. Entonces, algunos de los elementos bien importantes que como maestros tendríamos que disponer a utilizar y dar la oportunidad para que los alumnos trabajen a partir de ellos es la curiosidad, ¿sí? Abrir los ojos al mundo que nos rodea, pero a veces estamos más interesados en lo que está puesto en el libro que lo que nos rodea. La otra parte, decíamos, el cuestionamiento, la otra parte, pues propiamente lo que decía del error, la otra parte es la búsqueda de nuevos caminos, que a veces nosotros mismos no los tomamos, la capacidad de jugar, y a partir de todos estos elementos los podemos cruzar. Por ahí más de algún autor dice que la creatividad es esta posibilidad de combinar. Entonces, la creatividad no es un regalo que nace de la nada. La creatividad surge del conocimiento, y esto se vuelve muy importante. De repente pensamos que la creatividad va a surgir así como una generación espontánea, y no. La gente creativa surge con sus nuevas propuestas, con sus nuevas combinatorias, a partir de lo que conoce. Entonces tenemos que darle a nuestros alumnos elementos de calidad para que ellos puedan observar el mundo y a su vez puedan crear estas combinatorias y que puedan dar respuestas distintas. No niego que haya algunos de nuestros alumnos o algunos de nuestros maestros que tengan esta parte de una creatividad más intuitiva y menos deliberada, pero nosotros podemos formar y provocar deliberadamente este gran potencial, y habrá alumnos que nos empiecen a dar grandes respuestas a estos retos que pidamos, ¿no? Entonces yo como maestro inicialmente soy profesor de primaria, y yo creo que nos ha faltado esto, la capacidad de explotar, de retar a nuestros alumnos para que haya propuestas a partir de lo que ellos tienen, nuevos caminos, nuevos cuestionamientos, y retando para que ellos cuestionen y cuestionen y cuestionen de una u otra manera. Y no olvidar, repito, tantas opciones que hay sobre el juego. Y del juego, pues podríamos hablar, eso tendría que ser tema de otras ocasiones, que es el juego educativo, ¿sí? Perdón, pero estos puntos me parecen bien importantes para considerar dentro de este contexto. Tenemos elementos, evidentemente hay otros caminos, y hay caminos más planeados. A mí me gusta de repente, cuando trabajo algo de creatividad, usar hasta las rutas, por ejemplo, del design thinking, ¿sí? Que es una forma muy deliberada de ir provocando todo esto. Pero el pensamiento lógico ya tiene una parte de creatividad. Cuando yo trabajo con los maestros, esta parte, por ejemplo, de la parte inferencial, que muchas veces no me pueden definir los maestros, la inferencia es esta capacidad de dar una nueva respuesta, una nueva combinatoria a los elementos que ya tengo. Entonces, sí hay caminos de la lógica, no es que sean los únicos, pero sí es un camino donde nosotros podemos ayudar a los alumnos a descubrir estas nuevas relaciones que a veces no son vistas para provocar. Por ahí habrá otros elementos que es, muchas veces la escuela no estamos preparados para que el alumno haga, para que el alumno se mueva, para que el alumno trabaje con las manos. Y este es un punto muy importante también de la creatividad. Me callo. Fantástico, Everardo. Muchísimas gracias por la participación. A ver, voy a levantar algunos elementos que dejó tu discurso. Los dos, tanto el de Jaime como tuyo, los agradezco mucho y los valoro mucho. Les puse ahí una dirección de internet. Yo tengo un blog con 3 amigos donde publicamos artículos. Van a encontrar algunos en portugués. Yo vivo en San Pablo, pero van a encontrar una cantidad de ellos también en español. Así que quien tenga curiosidad puede verlos, y está conectado con lo que voy a plantear ahora, y que está ligado a lo que Everardo nos dejó con el juego, ¿no? Yo creo que el juego es un elemento que rompe las cristalizaciones. Y voy a hacer una especie de cadencia metonímica. El juego, el chiste, el lapsus, la oscuridad, el silencio, el error, el aburrimiento,
son todos, a mi criterio, situaciones, digámoslas así, subjetivas, que la escuela lidia mal. La escuela nunca se aburre, nunca hace un chiste, nunca se equivoca, nunca tiene lapsus. Y cuando cualquier cosa de esas aparece, ¿no? Casualmente todas esas, o muchas veces están ligadas al psicoanálisis, ¿no? Se rompe la idea de subjetividad cerrada o de realidad cerrada y aparecen manifestaciones incompletas, que yo las llamaría incompletas y complejas, de la cosa misma. Entonces creo que si la escuela se acostumbrara a trabajar con esos recursos, a darse tiempo para hacer silencio, ese silencio que instiga la participación, si se diera tiempo para jugar, se diera tiempo para construir con los chistes, romper la realidad, digamos, a partir del chiste o del lapsus, podríamos avanzar. Y por eso nuestro blog se llama Sátira, porque tiene que ver con la satirización como gesto de ruptura de la realidad cristalizada. Dentro de ese blog hay un texto que yo escribí, llama Elogio del Tedio, que tiene que ver con esta idea de recuperar el aburrimiento como momento creativo de la subjetividad. Everardo también traía un tema que a mí me parece fundamental, que es que todos somos creativos. Efectivamente, yo creo que la creatividad a veces es estereotipada en un brillo medio de éxito social, ¿no? Es decir, es creativo aquel que hace determinadas cosas que llaman la atención de los otros. Y en rigor, de verdad, la creatividad de la que estamos hablando hoy no se trata de llamar la atención de los otros, sino se trata de construir la propia subjetividad. Y esa puede ser más o menos brillante socialmente, pero en cualquier caso tiene la misma función de desarrollo del sujeto del conocimiento. Coincido también con Everardo, que es una construcción, y una construcción pedagógica, diría yo, educativa. No es que se trata de no hacer nada con los niños para que sean creativos, no, se trata de construir con ellos y en ellos la capacidad de la creación. Es un trabajo consciente, un trabajo intenso, un trabajo sistemático, educativo, el de la creatividad. Y además me parece que tiene que ser un proceso consciente también del creativo. El creativo no es una inspiración repentina, única, que no sabe muy bien de dónde viene. Hay creativos sistemáticos, lo decía Jaime. Sí, hay sistematización de la creatividad. Maneras de romper la realidad y de abrirla en cristales a partir de un método, de un proceso. Por ejemplo, el sistema socrático es un sistema de creatividad, es un sistema de deconstrucción de verdades cristalizadas que son más una manera de obturar la verdad que de encontrar la verdad. Proponemos también desde Lírica. Lírica es una empresa, una startup que he creado por nosotros, por Leo y por mí y por los chicos que nos acompañan, que tiene varios propósitos. Uno de los propósitos es crear y construir esta inteligencia colectiva, este espacio de compartir, pero sobre todo de producir colectivamente. Y por otro lado, estamos muy interesados, preocupados y enfocados en los mecanismos de comunicación escolar. Y cómo lo digital y las plataformas digitales nos pueden ayudar a que esa comunicación no solo sea más eficiente, que también, sino que sea más rica, que tenga más espesor. Creemos que buena parte de los problemas que a veces se producen entre comunidad y escuela se producen por mal entendido o por falta de construcción de entendimiento. Muchas gracias a todos los que nos están escribiendo, a los agradecimientos, son recíprocos, son mutuos. Agradecemos mucho el tiempo de ustedes, 30 personas compartiendo con nosotros este espacio. Es muy valioso para nosotros, sabemos que todos tenemos más de una cosa que hacer, más de una ocupación que atender, y si han elegido estar acá este tiempo, es para nosotros muy valioso y honraremos eso siempre.